Si tú tienes un buen concepto de quién es Dios y piensas que a pesar de las circunstancias que estás viviendo, a pesar de que el ejército está detrás y el mar rojo adelante, Dios tiene un propósito a pesar de ti mismo. La única opción que tú tienes ante el ejército detrás y el mar rojo delante es estar quieto y esperar la salvación del Señor. Ahora, tu situación puede ser otra, como estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego, amigos de Daniel, que están enfrentándose al hecho de adorar una estatua de oro que Nabucodonosor había mandado hacer. Y los únicos que no se inclinan son estos tres jóvenes. Y entonces el rey, cuando lo sabe, dice: vamos a mandarlos al horno de fuego. Y entonces, ¿qué hacen estos tres jóvenes? Le dicen: ¿sabes qué? Dios nos librará del horno. Y si no nos libra, tampoco le adoraremos a tu estatua. Sea que nos libre o no nos libre, no nos inclinaremos. Y estos tres jóvenes fueron lanzados al horno de fuego. Dios obró. Pero aunque Dios no obrara, no se iban a inclinar. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos más allá de lo que nosotros pensamos. En las circunstancias que ustedes han estado viviendo en este país, las circunstancias que ustedes han estado experimentando en sus vidas, las pérdidas que han tenido, las traiciones que han experimentado, las metidas de patas que como consecuencia han tenido, todo lo que ha sucedido. Y uno puede decir que Dios me está castigando por todo esto. No. Dios sigue siendo fiel. Y la Escritura dice algo claramente: no me acordaré de sus pecados. Fíjate, vamos a leer Jeremías 31, versos 31 al 34, de una manera que nunca lo habían pensado o leído. Dice el texto: he aquí que vienen días, dice el Señor, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Acuérdense, este nuevo pacto está en oposición al antiguo pacto. El antiguo pacto es el celebrado por Dios con Israel en Éxodo 24. Y hay un nuevo pacto que Dios está prometiendo a través de Jeremías. Y cuando dice con la casa de Israel y con la casa de Judá, está diciendo con Israel entero, con las 12 tribus. ¿Por qué tenía que ser? Porque el Israel completo se había comportado como una nación gentil más y había roto el pacto. Y estaba entonces, ya no corría este pacto. Y dice el texto: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y fíjate la razón de por qué hace este nuevo pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué días? ¿Cuándo se cumple el pacto?
¿Cuándo se cumple este pacto? Este nuevo pacto se cumple cuando Cristo derrama su sangre en la cruz. Cuando dice Dios que va a hacer un nuevo pacto, está pensando en el antiguo pacto, donde el antiguo pacto se había inaugurado con la sangre de los animales. El nuevo pacto implicaba derramamiento de sangre. En ausencia del derramamiento de sangre, no hay pacto. Cuando está profetizando Jeremías, está diciendo que este nuevo pacto va a implicar derramamiento de sangre, sí o sí, porque la mentalidad de Israel era imposible no hacer un pacto, o lo voy a decir de otra manera, hacer un pacto sin derramamiento de sangre no era posible. Entonces, cuando Jeremías está diciendo, cuando llegue el tiempo, se va a hacer un pacto, pero ese pacto, tienen que entenderlo, implica derramamiento de sangre. Daré mi ley en sus entrañas, dice esta versión, y la escribiré en su corazón. Daré mi ley en sus entrañas, la escribiré en su corazón. ¿Cuál era el problema del antiguo pacto? El problema del antiguo pacto era el corazón de piedra que no tenía lugar para la palabra de Dios. No había espacio para creerle a Dios. No había un corazón que fuera de carne, que sintiera como Dios siente. Y continúa el texto, y seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué utiliza esta expresión? No enseñará más ninguno a su prójimo. Si lo que yo estoy haciendo es enseñándole. ¿Por qué dice este texto eso? Porque este texto, esta porción, no enseñará más ninguno a su prójimo, está diciendo en el lenguaje de los hebreos, quien enseñaba a su prójimo, quien tenía ese ministerio particular, era un grupo de personas, los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes. Cuando está diciendo no enseñará más ninguno a su prójimo, está diciendo todos serán sacerdotes en este nuevo pacto. No habrá una casta especial de sacerdotes que enseñan a otros que no son sacerdotes. No, está diciendo que todos y cada uno de este nuevo pacto serán sacerdotes. Eso quiere decir, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque todos seremos sacerdotes. No importa si eres hombre o mujer, de niño o ya viejo, eres sacerdote, porque es parte del pacto que Dios hizo en Cristo, a favor nuestro. Todos y cada uno de los miembros de este pacto es sacerdote, y se expresa en esta frase, todos me conocerán, dice Jehová. Y acá es bello, porque perdonaré la maldad de ellos. Y ahí en el hebreo utiliza una palabra que significa perdón, pero cuando se traduce al griego utiliza una palabra que significa misericordia. Tendré misericordia de ellos, perdonaré la maldad. Y fíjate lo que dice, no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo Dios tiene una amnesia? No, no es eso, hermanos. Primero, entonces, todos me conocerán. El tema es el sacerdocio, que cada uno de los que somos de este nuevo pacto seremos sacerdotes para Dios nuestro Padre. Segundo, que Él perdona, no importa el pecado que hayas cometido, no importa si quebraste uno o los 10 mandamientos,
no importa en el hoyo que hayas hecho, en lo que estás involucrado, el perdón es real y pleno. Y después dice, no me acordaré más. ¿Pero qué significa esto? ¿Que Él se olvida? Pero veamos, hay un versículo, particularmente nos vamos a centrar en el tema de cómo Él se olvida de nuestro pecado. Y vamos a ir a Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Acuérdate que la ley decía, o mejor dicho, este profeta decía, el nuevo pacto consiste en que no me acordaré más de los pecados. O sea, ¿se le borró Dios? No, no quiere decir eso. No quiere decir que se borró de las memorias. Fíjate lo que dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se llegan. De otra manera, no cesarían de ofrecerse, pues los que tributan en este culto, limpios una vez, ¿no tendrían más conciencia del pecado? Empero, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Qué pasaba cada año? Que se hacía básicamente una lista de las faltas, de los errores, se pasaba lista a los pecados, particularmente a los que se mencionan son los pecados por ignorancia, no los pecados relacionados con los 10 mandamientos. Entonces, lo que hacían era básicamente una memoria de los pecados que se habían cometido durante el año y se presentaba la ofrenda llamada de expiación o Yom Kippur. Una vez al año se hacía una ofrenda, pero no era para borrar, sino que era para recordar. En Chile, por lo menos, cuando hay terremotos, la gente empieza a golpearse el pecho, por lo menos hace décadas atrás, por mi culpa. Porque está temblando la tierra. Bueno, una vez al año, básicamente se golpeaban el pecho y hacían memoria de los pecados. ¿Qué está diciendo entonces Jeremías cuando dice, no me acordaré más? Está poniendo fin al proceso de todos los años llevar a cabo el día de la expiación o el Yom Kippur. El texto lo que está diciendo, se va a acabar esto que hacen todos los años de recordar. ¿Por qué? Porque es el antiguo pacto el que te lleva al recuerdo de tus pecados. Pero en el nuevo pacto no habrá esto. No habrá memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque si son perdonados todos, tu conciencia está limpia y no tienes lista en tu cabeza de pecados que no se han perdonado. Frente a los pecados que hayas cometido, la respuesta es perdón por la sangre. Tu conciencia está limpia por la sangre. Delante de Dios no hay una memoria que diga qué pecado has cometido. Están borrados por la sangre. Si se dan cuenta, lo que está haciendo el escritor es decirle, viene un nuevo pacto en el cual no va a haber necesidad de pasar la lista de los pecados cometidos, porque en este nuevo pacto van a ser borrados todos los pecados
por la sangre. Fíjense, ¿se acuerdan que el texto dice en Hebreos 9, cuando habla de sin derramamiento de sangre no hay remisión? No se refiere a los sacrificios u ofrendas que hemos llamado jatá, las ofrendas de expiación. Se refiere al sacrificio que originaría el nuevo pacto. Y ese sacrificio que originaría el nuevo pacto permite el perdón de los pecados. Lo voy a decir de otra manera. El texto dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Para entenderlo debemos entenderlo así. Sin derramamiento de sangre no hay pacto. Sin pacto no hay remisión. Entonces, para la remisión de los pecados, según la promesa de Jeremías, es necesaria el pacto. Para el establecimiento del pacto, según la promesa de Jeremías, fue necesario el derramamiento de sangre. Lo que estaba profetizando Jeremías, inclusive, era la muerte de aquel que venía a hacer el pacto, Cristo mismo. La muerte implicaba que el perdón de los pecados era posible por el derramamiento de sangre. Pero también el pacto implicaba que no había una memoria de los pecados cometidos. Ya no era necesaria la ofrenda del Yom Kippur una vez al año. Entonces, es impresionante cómo de una u otra manera Dios estaba hablando y diciendo, viene un nuevo pacto. Y este nuevo pacto implica 3 o 4 cosas. El derramamiento de sangre. El que cada uno de los participantes y miembros de este nuevo pacto serían sacerdotes para Dios nuestro Padre. Que no habría memoria de los pecados como ocurría en el sistema antiguo, que una vez al año se recordaban los pecados. Y que finalmente todos los pecados de los 10 mandamientos serían perdonados por la fe en aquel que estableció el pacto. ¿Tú sabes qué opción tenemos si tú no crees esto? La Biblia dice una horrible expectación de juicio. No hay otro pacto, no hay otro mediador, no hay otra posibilidad. Y aquí vuelvo a decir, o vuelvo al tema que comencé diciendo, las circunstancias que tú has vivido, esas difíciles, y que te produjeron tanta rabia, tanto que pensaste que no ibas a sobrevivir, es que no la produjeron, solo mostraron lo que había en tu corazón. Las circunstancias no producen nada, solo lo revelan lo que hay dentro. Tú has vivido traiciones y has traicionado, has mentido y te han mentido. Has hablado mal de otros y han hablado mal de ti. Las circunstancias solo revelan lo que hay en tu corazón. Las pruebas de la vida que tú has tenido, Dios no necesita probar tu poca fe. Él ya sabe tu poca fe que tienes. El problema es que tú no sabes de tu poca fe. Y las circunstancias esas que te desafiaron a lo máximo y que llenaron completamente tu corazón de palabras en contra de Dios, lo único que mostraron es a ti mismo dudando de Él. Pero ¿cómo un Dios bueno permite esto en mi vida? La vida es así.
y el cómo un Dios bueno permite esto en mi vida, es tan solo mostrando que tu corazón nunca has entendido que en realidad Dios es Dios bueno a pesar de las circunstancias. Dios es Dios fiel a pesar de ti mismo. Dios cumplirá su propósito en ti y en mí a pesar de todo. Pero mientras más soberbio, mientras más rebelde, mientras menos humilde, más doloroso será. Yo sé que no hemos sido los padres, tú no has sido un padre ideal ni una madre ideal. Los hijos que tienes son las consecuencias. Pero también sé que los hijos que tenemos toman sus propias decisiones. Pero eso no nos deja de doler. Y entonces, frente a eso, ¿cómo reaccionas? ¿Con miedo? ¿Con duda? ¿Qué refleja y revela tu corazón? ¿Con rabia inclusive por, comillas, las estupideces que se involucraron? ¿Tu relación con tu cónyuge? ¿Cómo revela eso tu corazón? El asunto es este, hermanos. El Dios al que sirves es Dios fiel. Tan grande es la fidelidad de nuestro Dios que envió a su Hijo para llevar a cabo el pacto prometido. Y el pacto implicó como costo la vida del Hijo, su sangre derramada. ¿Para qué? Para que fuéramos atraídos a Él. Si Él tuvo, el Padre no le importó, o sí le importó en realidad, pero a pesar del costo que implicó el continuar siendo fiel, la vida del Hijo, ¿cómo tú cuestionas su fidelidad? La fidelidad de Dios es más grande que las circunstancias. Y no veas las circunstancias como utilizándolas como lente para ver a Dios. Ve las circunstancias a través de esa gran fidelidad. Este nuevo pacto del nuevo pueblo que somos nos llama a vivir de manera íntegra a través de las pruebas de la vida. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel en todo sentido. Sea que nos salves del horno de fuego o no nos salve. Señor, queremos mantener esa fe firme de que no doblaremos nuestras rodillas ante el ídolo que se presente delante nuestro. Queremos manifestar a otros en vidas íntegras tu fidelidad, que puedan ver los demás en nosotros, como nosotros, a pesar de las circunstancias, nos gozamos en tu fidelidad. Glorifícate en lo que estamos viviendo cada uno, que tú puedas actuar en nuestros corazones para moldearnos más a la imagen de tu Hijo, sabiendo que nuestra meta no es lo terrenal, sino que es lo celestial. Ser adoradores del único Dios verdadero a través de Jesucristo por medio de tu Espíritu. Muestra tu gloria en nuestra iglesia. Avívanos, Señor. Que tu palabra corra en medio nuestro y que tu Espíritu corra. Que cada uno pueda experimentar tu voz y cada uno pueda enseñar el uno al otro lo que tú nos has dado. Glorifícate, Padre. Y también trae sanidad
y restauración, tanto física y emocionalmente. Fortalece al caído, levanta las manos. Señor, glorifícate en esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.